¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Dios les bendice. Un gusto y un placer poder saludarles nuevamente. Y damos gracias a Dios en esta hora, Señor eterno, porque nos permite nuestro Dios eterno y glorioso poder estar aquí reunidos una vez más a través de estos medios que son las redes sociales y poder seguir con las enseñanzas que Él trae a través de su palabra. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir creciendo a través de la misma y vamos a continuar con la enseñanza de la serie que hemos comenzado desde el año pasado, que se llama Una revelación fresca de Jesucristo. Y en esta ocasión sería nuestra cuarta enseñanza, la cual lleva por título Dios en medio de las aflicciones. Y para comenzar, ¿qué le parece si oramos, hermanos? Ponemos este tiempo en las manos de Dios y sabiendo que Él es bueno y que Él sea quien nos guíe. Amén. Así que vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, transmitiendo, nos permites, Señor, tener estas cápsulas que, Señor, sabemos que edifican nuestras vidas, porque es tu palabra la que se imparte, es tu palabra, es tu enseñanza, Señor, y por ello te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ser receptivos, ayúdanos a ser como esas esponjitas que absorben, Señor, pero también ayúdanos a que lo pongamos por obra, lo aprendido, lo que hoy traigas tú para nosotros. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos que se están conectando, los que se van a conectar, Señor, que, Señor, sea de bendición para sus vidas. Y, Señor, te damos gracias por lo que tú eres, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces les decía, esta enseñanza lleva por título Dios en medio de las dificultades. Y sabemos que hemos estado en esta serie enseñando lo que es Apocalipsis de una manera práctica, de una manera diferente, no de un sentido teológico, de un sentido escatológico. Hemos hablado de una manera más práctica en esta serie, en este estudio, que pues estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis y hoy toca ver el versículo 9 y 10. Hemos estado ya desarrollando los primeros 8 versículos, ahora nos toca el 9-10, así que es Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 al 10 y dice de la siguiente manera: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. En primer lugar, hermanos, podemos ver que Juan se identifica a sí mismo como vuestro hermano y compañero. En esta porción que Juan está diciendo o que se está identificando, él nos dice: yo soy uno de ustedes, yo no soy el gran y exaltado apóstol. Él nos dice: no, yo soy uno de ustedes, yo soy su hermano, yo soy parte de la familia espiritual, yo soy su compañero. Vemos una clara humildad de parte de Juan al mencionar esta palabra: yo soy vuestro compañero, vuestro hermano, yo soy uno de ustedes. Y vemos que él no se exalta a sí mismo, sino que simplemente él con toda humildad dice: yo soy uno de ustedes, yo soy parte de la familia espiritual, yo soy su compañero. Por ende, podemos entender que Juan estuvo apto incluso a sus 90 años de edad que tenía aproximadamente cuando él recibe esta revelación, ya lo habíamos mencionado, cuando le fue dada esta visión para consolar y animar a los hermanos que estaban pasando dificultades y estaban pasando tribulaciones en esa época. Él estaba siendo alguien que estaba consolando y animando porque él había estado ahí, él había perseverado, él podía establecer esa conexión con ellos porque él estaba viviendo y él estaba ahí en ese tiempo. Entonces, bajo este contexto podemos entender que cuando Juan nos habla de que él es vuestro hermano, él es vuestro compañero, es decir, él estaba ahí presente, él estaba ahí tratando o mejor animando a los hermanos que estaban pasando esas tribulaciones.
Y esto es decir, que cada problema, que cada situación por la cual tú y yo estemos pasando, haya sido en el pasado o lo estés viviendo en el presente o lo vayas a vivir en el futuro, esto en realidad nos proporcionará o te proporcionará la oportunidad de hablar a la vida de otros, los cuales no podrías ser capaz de alcanzar de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay algunas personas a las que tú puedes tocar a través del mensaje de tu vida, a través del testimonio de tu vida, a través de lo que Dios te ha permitido vivir. Tú puedes alcanzar a otros y ser su compañero, su compañera en medio del sufrimiento que estén atravesando. Personas a las que quizás yo no pueda hablarle de la misma manera que lo pudieras hacer tú. Entonces, todos los problemas, las situaciones que atravesamos y que pudiéramos atravesar o estemos atravesando son la oportunidad o esto nos va a proporcionar herramientas para que podamos hablarle a otras personas y que podamos alcanzarlos de esta manera para nuestro Señor. Entonces, lo que Juan está diciendo es: yo soy su hermano y compañero en la tribulación del reino y en la perseverancia de los que están en Cristo. Recordemos que para este tiempo Juan pues ya era una persona mayor, ya era un hombre anciano. Él tenía alrededor, como decíamos, de 90 años y él estaba en el exilio. Él había sido desarraigado por el gobierno romano y puesto en la isla de Patmos. Ahora, esta isla era una isla que era rocosa y que estaba cerca de, a 40 kilómetros de las costas de la actual Turquía. Y era una isla pequeña, rocosa, y al parecer era una colonia, ¿verdad?, penal romana. Es decir, ahí lo usaban como una cárcel. Pero la pregunta de esto sería: ¿por qué estaba Juan ahí? ¿Por qué estaba Juan ahí? En medio de esa isla, ¿por qué Juan fue llevado ahí? ¿Por qué Juan fue recluido en esa isla que pues obviamente no era un paraíso, ¿verdad? Y el gobierno romano dijo que Juan estaba ahí porque él era un criminal, él lo consideraba como un criminal. Pero Juan nos dice que él estaba ahí por causa, escucha muy bien, él estaba ahí por causa de su fidelidad a la palabra y a la verdad, por causa de su fidelidad al testimonio de Cristo. Él estaba ahí por circunstancias que estaban fuera de su control. Entonces Juan estaba ahí por causa de esa fidelidad y por causa de esa fidelidad de compartir, esa fidelidad de compartir las buenas nuevas, esa fidelidad de alcanzar a los perdidos, esa fidelidad de poder edificar al pueblo de Dios, esa fidelidad de seguir expandiendo el reino de Dios. Y eso es algo interesante porque hoy muchas veces nosotros, sin sufrir persecuciones, teniendo todas las herramientas a nuestras manos, teniendo todos los medios a nuestras manos, facilidades de poder movernos y desplazarnos, no somos capaces de compartir el evangelio. Tan sencillo es que cuando te sientas a la mesa en público, cuando vas a algún restaurante, cuando vas a algún lugar público, ni siquiera oras por los alimentos. Nos cuesta trabajo. Y Juan dice en la escritura que él estaba ahí por causa de la fidelidad a la verdad, a la palabra de Dios, al testimonio de Jesucristo. Y obviamente esto era algo que estaba fuera de su control, fuera de su alcance. Y aquí surge otra pregunta. ¿Alguna vez has estado en circunstancias que están fuera de tu control? ¿Alguna vez has estado tú en circunstancias que están fuera de tu control? Y cuando has estado ahí, quizás te has preguntado, ¿qué he hecho para llegar aquí?
¿Por qué me está pasando esto a mí? Y el hecho es que seguramente no has hecho nada excepto ser obediente a Dios, excepto ser fiel a la palabra de Dios. Y cuando menos te das cuenta, ya te encuentras en una isla llamada Patmos. A veces no has hecho nada, a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy atravesando esta adversidad en mi vida? ¿Qué he hecho mal? Y nos preguntamos, e inclusive llegamos a analizar nuestra vida y analizamos quizás algún pecado en nuestras vidas, quizás algo incorrecto que hayamos hecho, y seguramente no siempre es así. Si tú estás ahí, es porque no has hecho nada, solamente lo que has hecho es ser fiel a la palabra de Dios. Has sido ser fiel a la verdad. Has sido fiel a dar testimonio de Jesucristo, por el testimonio de Jesucristo. Y quizás por eso ahora te encuentras en una isla llamada Patmos como Juan, así como él. Aquí en esta isla te enfrentas con condiciones muy duras, estás en circunstancias desoladas, en situaciones restrictivas y piensas, ¿tendré alguna recompensa por todos los años de servicio fiel a Dios? Aunque sabemos que Él sabe cuánto somos fieles, nosotros también sabemos qué tan fieles somos a Dios. Pero a veces estos pensamientos asaltan nuestras mentes. Esos pensamientos vienen automáticamente a nuestras mentes, sin que nosotros lo programemos. Pensamientos así vienen. ¿Será que tendré alguna recompensa de tantos años de servicio a Dios? ¿Será que todo el esfuerzo que he estado haciendo habrá alguna recompensa para mí? Y la respuesta sí hay una respuesta, sí hay una recompensa, sí la hay. Dice la palabra de Dios en el mismo Apocalipsis, séme fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Hay una recompensa. Jesús dijo, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo para darles a cada uno según sus obras. Sí la hay esa recompensa. Pero a veces nos desviamos del propósito. Dejamos que eso venga el enemigo y confunda nuestras mentes. Pero esta colonia penal podría ser o podría haber sido probablemente un lugar de trabajo duro para Juan. No sabemos todos los detalles de lo que Juan realmente hacía ahí. Él estaba ahí, la Biblia no nos expresa qué cosas o qué funciones o qué eran los trabajos que le ponían a él, pero sabemos definitivamente que él no estaba en Cancún disfrutando de la playa. Él no estaba ahí. Él estaba en una isla que estaba llena de trabajo, llena de trabajos duros, de trabajos pesados. No sabemos hasta qué grado a él lo ponían. Quizás por la edad que tenía, a lo mejor ya no lo ponían a hacer tantos trabajos pesados, pero al final no estaba en la playa disfrutando de un coco. No estaba en la playa disfrutando del sol, de la arena, del mar. No estaba ahí disfrutando de eso. Él estaba en circunstancias difíciles, pero a pesar de esas circunstancias en las cuales él se encontraba, algo dijo en el versículo 10. En el versículo 10 Juan dice, estaba yo en el espíritu. Ciertamente estaba en la isla llamada Patmos, pero en el versículo 10 nos deja ver que dice, y estaba yo en el espíritu en el día del Señor. ¿Dónde estaba Juan? Recordemos que Juan es un prisionero, él estaba en el exilio, él estaba en esta isla dura, estéril, sombría. No era algo agradable. Estaba en la isla llamada Patmos. Pero ¿dónde más estaba Juan? Él dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, algunos comentaristas dicen que el día del Señor significa el futuro día del juicio de Dios. Algunos comentaristas dicen esta parte donde que Juan se refiere a ese día futuro donde emite Dios su juicio, pero la mayoría de los comentaristas creen que el día del Señor hace referencia al domingo, hace referencia al primer día de la semana, y déjame decirte que analizando todo esto, es algo poderoso
Y es un testimonio cuando nos detenemos a pensar en esta parte. En el día, dice, él estaba en el día del Señor. Y esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Juan en medio de esta situación, de esta circunstancia sombría, pero también estaba en el día del Señor. Hablando de este lugar donde no hay muchas iglesias que escoger. Juan estaba en una isla que era rocosa, en una isla, y que muchas veces hemos visto las películas, ¿verdad? Que cómo era la isla, cómo estaban los trabajadores ahí quebrando roca, rompiendo, haciendo, desgajando el terreno, ¿verdad? Y vemos que eran duros trabajos pesados. Pero hablamos de un lugar donde no había, escucha esto, donde no había muchas iglesias que escoger. En la isla de Patmos, probablemente Juan no tenía muchas opciones sobre a qué iglesia poder asistir. Y notemos esto también. Él estaba, escucha con atención, él estaba separado de otros creyentes, estaba separado de la comunión como cuerpo de Cristo físicamente. Él no estaba en una congregación, él no estaba teniendo comunión con el pueblo de Dios. Algo muy alejado, algo que no es muy alejado de la realidad de nuestros días. Él dice que estaba separado de los creyentes, estaba separado de la comunión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu pensar el día de hoy que estás alejado, separado físicamente de la comunión con el pueblo de Dios? Por esta pandemia. Juan no tenía Facebook. Juan no tenía un YouTube. Él no tenía redes sociales para ver transmisión de la predicación. Juan no tenía las herramientas que hoy tú y yo tenemos. Juan no tenía el cómo nutrirse, pero notemos algo. Dice que él estaba en el día del Señor. Y que a pesar de que no tenía opciones, a pesar de que no tenía estos medios, Juan no se quedó esperando y diciendo, oh Señor, yo voy a orar a ti para que tú mandes a alguien y que me venga a enseñar. Oh Señor, ¿por qué no mandas a alguien que también pueda ser prisionero aquí en la isla de Patmos para que yo pueda enseñarle? Oh Señor, ¿por qué no envías a alguien para que me traiga la palabra? Juan no tenía esa actitud. Y hoy que tú tienes todos los medios sabidos y por haber, simplemente no quieres aprender más de Dios. Simplemente no queremos acercarnos más a Él. Queremos que casi vayan a nuestra casa y nos lean la palabra de Dios y nos den las enseñanzas. Oh, pero ¿qué tal cuando vemos todos los videos de TikTok, cuando vemos videos ahí que no son de ninguna edificación en nuestras vidas? Nos podemos pasar horas y horas y horas y horas en ellos. Pero no tenemos el tiempo para podernos conectar el día domingo para ver la transmisión de la predicación de cada domingo. Pero no tenemos el tiempo el día sábado para poder tomar una clase del Instituto Bíblico. Ah, sí, pero no tenemos tiempo para poder conectarnos a mujeres de fe. Pero sí tenemos tiempo para hacer otras cosas, ver otros videos, pasarnos las horas haciendo otras cosas. Juan no tenía esto, pero su corazón dice que estaba en el día del Señor. ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Dónde estaba Juan? Dice que él estaba en el Espíritu. Es decir, él estaba en un marco espiritual donde la mente estaba bajo el control o la influencia del Espíritu Santo. Es el día del Señor y es todo oídos el apóstol Juan. Él estaba listo, él estaba preparado para que Dios le hablara, para que Dios le hablase. Pienso que una de las razones por las cuales hoy no escuchamos la voz de Dios o no escuchamos a Dios en el día del Señor,
o en cualquier otro día, porque todos los días deberían de ser del Señor. Es porque nuestros corazones no están preparados espiritualmente, no están sintonizados, no están atentos. Nuestros corazones, los oídos, no están inclinados hacia el Señor. Están inclinados más en el qué de vestir, están inclinados más en el entretenimiento, qué es lo que me entretiene, qué es lo que me llama la atención, qué es lo que me gusta. Están inclinados más a ciertas cosas, menos a la predicación y a querer recibir la enseñanza de parte de Dios. Nuestros corazones están inclinados a que qué va a pasar si la pandemia sigue así, a que qué va a pasar si me quedo sin trabajo. Y vivimos abrumados pensando todo este tipo de cosas, el enemigo bombardeando nuestras mentes para alejar nuestra atención lo más posible de Dios. Y como decía el pastor Josué el domingo pasado, y cuando menos nos damos cuenta, estamos viviendo como el mundo. Estamos viviendo como una actitud del mundo. Porque nos vamos alejando, nos vamos separando sin darnos cuenta de la dirección de Dios. Entonces Juan dice que él estaba ahí, él estaba atento, él estaba presto a oír la voz de Dios, él estaba en el Espíritu. Su corazón estaba preparado para lo que Dios le ordenara. Y mientras tú y yo tengamos nuestros corazones alejados del interés por la palabra de Dios, por la enseñanza, si tu corazón no tiene el anhelo de recibir la palabra de Dios, estás en serios problemas. Porque tu vida se empieza a enfriar. Tu vida se empieza a hacer como la del mundo. Es por eso que es importante que el anhelo de buscar a Dios no depende de tus circunstancias. E inclusive pudiera decirte que las mismas circunstancias te deben hacer buscar más a Dios. No vemos a Juan diciendo, pues Señor, ya estoy aquí en la isla Patmos y pues Señor, pues si no viene alguien a enseñarme, pues yo no voy a aprender. Él no estaba haciendo eso. Pero es ahí cuando tenemos que recordar esa parte que dice Juan. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si tú estás en el Espíritu en el día del Señor, vas a oír al Señor. Te encontrarás con Él, tendrás un contacto con Él, tendrás una comunión con Él. Por la gracia y la misericordia de Dios. No importa a qué iglesia vayas, zona norte, zona sur, Cuernavaca, no importa. No importan las circunstancias. Podemos estar en el Espíritu en el día del Señor, así que cualquiera que sea la isla de Patmos en la cual estás atravesando, Dios tiene un propósito para ti. Él te quiere mostrar cosas en estos tiempos. En medio de esta pandemia, Él quiere mostrarte cosas. Y una de las cosas que Dios quiere mostrarnos es la condición de nuestro corazón. Una de las cosas más importantes que Dios quiere mostrarnos en medio de esta pandemia no son los milagros. No son los milagros. Es mostrarnos la condición que hay en nuestros corazones de si realmente le queremos servir, le queremos seguir, pese a las circunstancias, pese a la situación que estemos viviendo. Nuestras decisiones, el anhelo de buscar a Dios no debe depender de las circunstancias que vivamos. Porque como seres humanos somos muy fáciles a tirar la toalla. Somos muy dados a retroceder en lugar de seguir avanzando. Somos muy dados a darnos por vencidos en lugar de esforzarnos. Como seres humanos somos muy dados a mejor llevar tranquila la fiesta en lugar de entrarle a la batalla, en la lucha por alcanzar el reino de Dios. Y entonces te decía, Dios tiene un propósito en medio de estos tiempos, en medio de la situación de tu vida que no podrías ver en cualquier
otra situación. Él quiere usarte como un reflector para que, como Juan lo hizo por nosotros y que alumbró a Cristo y recibió la revelación de su plan eterno, Él quiere usarte para darle esperanza a otros que están luchando y necesitan esa perspectiva. Piensa en la esperanza que Dios puede darle a otros al usarte. Si estás en medio, que puede darte en medio, que puede usar por medio de ti. Esa esperanza a la cual muchos están esperando. Muchos que no tienen a Cristo, muchos que son débiles en la fe. Esa esperanza a la cual están esperando. Pero Dios quiere usarte. Y Dios quiere mostrarte en medio de las dificultades que tú puedes ver a Dios. En medio de esas dificultades, en medio de esas circunstancias. Tenemos que entender que Juan, en medio de lo que vivía, no desistió, no desfalleció. Seguramente le fue difícil por el entorno en que vivía. Seguramente le fue difícil. Pero hoy tú y yo, que tenemos todos los medios, habidos y por haber, todos los medios que tenemos a nuestro alcance, a nuestras manos, no queremos esforzarnos. No queremos esforzarnos en levantarnos temprano, no queremos esforzarnos en poder estar listos para la predicación, aun siendo que es una transmisión por medio del internet. Decía alguien por ahí, hasta llegamos tarde también. Entonces tenemos que entender. Y por último, déjame decirte que hay algunas circunstancias que nos permiten llegar a conocer a Dios por quien Él es, ya que de ninguna otra manera lo habríamos visto si no hubiéramos estado dispuestos a entrar a ese lugar de desesperación, sombrío y desértico. Si no hubiéramos estado dispuestos, porque en cada lucha, en cada situación en la que Dios nos pasa, es para hacernos crecer cada día más, no para rendirnos, sino para crecer. Como ejemplo tenemos a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. ¿Dónde tuvieron la mejor visión de Jesucristo en toda su vida? ¿Dónde tuvieron ellos la mejor visión de Cristo en sus vidas? Fue en medio del horno de fuego. Fue en medio de ese horno de fuego. Cuando vio Isaías al Señor alto y sublime, ¿cuándo lo vio? ¿Cuándo lo vio Isaías? En el año en que murió el rey Usías, el hombre más poderoso de la tierra. En el año en que él murió, en medio de esa tragedia, Isaías dice, vi al Señor. En medio de esa circunstancia, de esa situación difícil, dice, vi al Señor. Y yo no sé cuál haya sido tu experiencia en este año que pasó. Yo no sé qué es lo que hayas vivido en el año que acabamos de dejar y que Dios nos permitió vivirlo. Yo no sé en qué situación tan dura pudiste haber estado, pudiste haber pasado. Yo no lo sé. No sé las pérdidas que pudiste haber sufrido. No lo sé. No sé cuál fue el horno ardiente en el cual ahora puedas estar. En ese horno que tú puedas estar caminando el día de hoy. Yo no lo sé. Pero quiero decirte que Dios te encontrará ahí. Quiero decirte que en medio de esa aflicción, en medio de esa situación, de esa adversidad, Dios te encontrará ahí. Él se revelará a ti por su gracia y su misericordia. Él es el Dios que ve y el que realmente está en medio de las dificultades y en el cual tú te podrás dar cuenta cuán cuidadoso Él es contigo. Él está ahí.
Él está ahí. Él es Dios en medio de las dificultades. Pero tenemos que entender que las dificultades no deben afectar mi comunión con Dios para tirar la toalla. Esas circunstancias por las cuales Dios me pasa es para poderlo buscar cada día más. Es fácil, no. A Juan no le fue fácil estar en esa isla, solo, apartado de la comunión, apartado de la comunidad. No le fue fácil. Pero sin embargo, él dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba atento. Estaba a la expectativa. Estaba presto para oír la voz de Dios. La pregunta es, ¿cómo estás tú hoy? ¿Estás atento? ¿Estás presto para oír la voz de Dios? ¿O vives quejándote de toda la situación que pasamos? Él te quiere usar, Él te quiere ayudar, Él te quiere usar para que reflejes a Jesucristo, para que ayudes a otros a encontrar este camino, a encontrar a Jesucristo en medio de las aflicciones. Pero depende de ti, depende de que tú estés atento, que estés en el Espíritu, en el día del Señor. Así que cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra manera en medio de estos tiempos. Así como Juan no permitió que al estar solo eso afectara su comunión con Dios, que a ti tampoco te afecte, aún el estar solo, aún el no tener a nadie a tu lado, aún no estar apartado de la congregación, apartado de la comunidad. Que eso te ayude a tener una mejor intimidad con Dios y verás a Dios en medio de las dificultades. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos.